Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 743 para comenzar a estudiar el libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Bueno, tenemos abierta la Biblia en el libro del evangelista Marcos para seguir el estudio. Y vamos a comenzar el estudio de este nuevo libro de la Biblia, en este caso el de Marcos. Pero antes de meternos de lleno en su estudio, vamos a realizar una introducción a este interesante libro evangélico que nos va a hablar de Jesús. La opinión generalizada del mundo cristiano y la tradición señalan a Juan Marcos como el autor de este evangelio. Marcos era sobrino de Bernabé, el cual fue fiel acompañante de Pablo en sus viajes. En el hogar de Marcos, en Jerusalén, parece que estaba el aposento alto, en donde por un tiempo al menos vivieron algunos de los apóstoles después de la resurrección y la ascensión de Jesús, y en donde se reunían los miembros de la primera iglesia en Jerusalén. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de estos apóstoles. En un viaje posterior, Marcos acompañó a Bernabé a la isla de Chipre. Por lo visto, Marcos trabajó más tarde bajo la dirección de Pedro y de Pablo. Parece ser que Marcos fue intérprete de Pedro. Escribía totalmente con diligencia cuantas cosas encomendaba a la memoria, pero que sin embargo no exponían ordenadamente los dichos y hechos del Señor, pues él nunca había oído ni seguido al Señor, sino que había vivido después con Pedro, el cual predicaba el Evangelio para utilidad de los oyentes, o para tejer una historia de los discursos del Señor. Una sola cosa deseaba, no omitir nada de lo que había oído, ni agregar a ello alguna falsedad. Marcos aprendió de Pedro mucho de lo que expresó en su libro, pues estaba muy unido a Pedro, al cual además ejercía de intérprete. Pedro lo tuvo como un hijo, como dice Primera de Pedro 5:13. En su libro se desprende que era el traductor de Pedro cuando éste se dirigía a congregaciones cuyo idioma no hablaba bien, posiblemente en lugares en donde no se hablara arameo, la lengua nativa de Pedro. Marcos tradujo tan a menudo la predicación evangélica de Pedro y se familiarizó tanto con ella que pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el Evangelio que lleva su nombre. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que de los 4 evangelios el de Marcos es el primero que se escribió. Los padres de la Iglesia no concuerdan en si Marcos escribió antes o después de la muerte de Pedro. Pero sea como fuere, la escritura de este evangelio debe situarse entre los años 55 al 70. Parece que fue escrito para lectores no judíos. Marcos es el más corto de los 4 evangelios. Sin embargo, en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos. Aunque solo tiene 2/3 de la extensión de Mateo, registra la mayor parte de los incidentes que menciona en este. Su estilo es terso, fuerte, incisivo, vivido, pintoresco y a menudo da detalles significativos que no mencionan los otros evangelistas. Marcos da énfasis a Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como un maestro. Por lo tanto, Marcos registra casi todos los milagros que mencionan los otros evangelios. Marcos relata la vida de Cristo mayormente en orden cronológico y no por acontecimientos como lo hace Mateo. Su énfasis en los milagros señala claramente su propósito: destacar el supremo poder de Dios, como puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús. Este es el objetivo primario de Marcos, así como el de Mateo es señalar que Jesús cumplió todas las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento.
Mateo prueba que Jesús es el Mesías, basándose en que es aquel de quien los profetas dieron testimonio. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder divino, el cual presumiblemente sería más convincente para los lectores a quienes se dirigía, cristianos de origen gentil, posiblemente romanos. Bien, pues efectuada esta introducción al Evangelio de Marcos, lo dejamos por hoy para mañana comenzar a estudiar el libro de este evangelista. Así es, y lo haremos con el tema 744. Bendiciones y hasta mañana.